Hola, buenas tardes, buenas noches. Bueno, de nuevo acá para empezar este conversatorio hoy con una invitada que es parte del equipo de Tempo y que es capacitadora en ESI. Nos interesó mucho empezar a trabajar sobre esto porque es un tema que todo el tiempo nos están preguntando y bueno, qué mejor que llamar a nuestra querida y estimada colega, esperen que la voy a llamar porque si no después no voy a hablar sola, eh, la profesora de teatro de la Fundación Tempo de Integrarse, Florencia Llamas, que además es capacitadora y fue capacitadora durante mucho tiempo. Ahora sí, vamos a llamarla. Disculpen, pero esto no es tan fácil como uno cree. Florencia, no te veo. Bueno, entonces la idea es hablar justamente de discapacidad y ESI. ¿Hay ESI en discapacidad? ¿O a qué llamamos ESI? Ahora sí. Bueno, la idea hoy es que empecemos a hablar. No vamos a abarcar todos los temas que tenemos que abarcar, que son muchos, pero por lo menos empezar a esbozar algunos temas que con Florencia. Hola, Florencia. Hola, ¿cómo están? ¿Se escucha bien ahí? Genia, absolutamente Ah, genia. bueno, genio. No me grites nada más, porque yo no tengo ese vozarrón, yo no soy actriz. Te escucho. No, es que me puse un micrófono para que se escuche bien. Tuvimos unas pruebas técnicas, tenés que contar eso también. No, eso no. Bueno, buenas Bueno, noches, ¿cómo entonces están? te estaba presentando que sos la profesora de teatro de Tempo, que hace 4 años que está trabajando con nosotros, así que es un placer que hoy podamos tener este conversatorio. Y junto con Marina decidimos que la íbamos a convocar a ella porque sabe un montón. Entonces, bueno, ¿qué más? Alguien que está en Tempo, que trabajamos cotidianamente, que nos queremos mucho para que vengamos y hablemos sobre este tema tan controvertido, discapacidad y ESI. No sé, ¿qué querés decirnos? Quiero hacer comentarios como, mira vos. Bueno, nada, buenas noches. La verdad que un placer porque yo trabajo sí en Fundación Tempo, pero todos los jueves es muy difícil leer los comentarios, así que no los voy a leer. Todos los jueves Tempo está teniendo un conversatorio con especialistas, así que me siento muy halagada. La verdad que también, bueno, nos licenciada Marilena Villalba, que es licenciada en psicología, especialista en discapacidad y fundadora de Fundación Tempo, valga la redundancia. Trabajamos mucho a la par y tuvimos caminos totalmente distintos y separados que nos han unido en esta búsqueda de cómo trabajar la educación sexual integral en la rama de la discapacidad, ¿verdad? Así que bueno, nos hemos unido en eso. Pero más que nada, creo que esto que venías esbozando, Mari, de que hay un montón de tela para cortar sobre el tema y que quizá hoy vayamos como esbozando las cuestiones más básicas de la educación sexual integral, ya es como plantearnos ahí. En realidad es una charla que intenta romper esto, lo que se sobreimprime en cuanto a discapacidad, ¿no? Como, bueno, la ESI en nuestro país, la ley 26.150 viene a poner un poco de luz a tantos años de oscuridad y quienes trabajamos y nos convoca la tarea en discapacidad, ya sea en lugares de educación formal o espacios de educación no formal, y perfeccionamiento, buscamos cómo unir estas dos ramas, así que nada, es un honor. No sé si esto es un honor y aparte es un conocimiento y un andamiaje conjunto, entonces vamos a ir charlando las dos, ¿verdad? Más que Vamos a ir nada a para, andar, dicen por ahí, ¿no? Vamos caminando. para Eh, vamos yo, caminando. vamos caminando. Yo lo que sí me gustaría por ahí empezar a plantear es,
Bueno, vos sos profesora de teatro y actriz y capacitadora. ¿Por qué Ok. empezaste a trabajar en ESI? Porque la verdad, ¿por qué vos y no yo? A ver, que yo, bueno, Vos estoy también súper... empezaste a trabajar, sí. Vos querías que te presente. No, en realidad a mí me pasó algo yo empecé a trabajar ESI básicamente como cualquier persona que se pone en contacto con el material. En mi formación como profe, también en la EMAD tuve una materia, tuve que hacer un trabajo, me había encantado, lo había dejado para lo último, pero después resulta que fue una experiencia súper rica. Y lo que me pasó es que tuve la buena fortuna de quedar seleccionada en el año 2017 con la última camada de capacitadores, que fueron los capacitadores que capacitaron a los profesores de educación superior, ¿no? Que era una rama bastante olvidada del Plan Nacional. Así que en esa oportunidad yo era la única de artística, entonces también para mí era raro porque yo tenía que trabajar sobre mí, sobre, bueno, los prejuicios que me generaba estar rodeada de psicólogos, de magísters, de genios y genies de la educación, pero bueno, también construirme en ese sentido y aguante la ESI, la ESI desde el teatro a mí me apasiona, primero porque me apasiona el teatro y porque es la posibilidad de crear ficciones, donde cuando uno crea una ficción abre un nuevo panorama, abre una nueva posibilidad de habitar y de habitarse, e incluso por ahí poder crear cosas que en la cotidianidad no. Entonces, qué mejor que poder trabajar la educación sexual integral en uno de estos ejes, pero la verdad es que la ESI se abarca desde la matemática, las ciencias duras, las ciencias sociales, y vos también sos capacitadora en ESI, entonces no sé qué, no sé por qué vos hiciste tu recorrido desde capacitación en ESI, y también Mari tiene una capacitación en maternidades y paternidades adolescentes, que es una hermosa capacitación también, y donde también yo creo que tendrías que hacer otra charla aparte de eso. No sé si querés contar tu experiencia. Sí, a mí más que nada quería empezar por ahí porque me parece que es una de las puertas de entrada que tenemos para empezar a trabajar sobre ESI desde cualquier lugar. Sobre todo empezar a trabajar desde nuestra propia experiencia como persona que ha tenido que atravesar la sexualidad. ¿Cómo fue tu tensión dentro de cómo te hiciste sexuada? Vamos a ponerle así esta palabra por ahora, entre paréntesis, o cómo vos podés decir, bueno, yo a partir de qué prejuicios, de qué tabú me pongo a trabajar sobre eso. Porque una de las principales puertas de entrada es esto, poder tensionarnos nosotros como docentes, como capacitadores, como persona que trabaja desde cualquier lugar para abordar la ESI, primero pensar nosotras mismas, nosotros mismos, nosotros mismes, si se puede decir, sobre cómo es esto de que cómo transcurrimos nosotras nuestra experiencia como seres sexuados. ¿Quién nos contó sobre la sexualidad? ¿La sexualidad se cuenta? ¿La sexualidad se educa? Hay tantas preguntas, ¿no? Ya que, bueno, vamos a empezar por ahí. Yo creo que Creo que Instagram tiene un... Che, yo le debo un plato a un montón de gente, parece, basta de... Instagram tiene un límite de tiempo, así que, pero sí, porque todas esas preguntas la verdad que son súper interesantes. Pero la realidad es esto, ¿no? Como sujeto antes de ser todo lo que uno es, que es todo lo que uno elige, por tanto, ahora vos nos vas a compartir qué es la sexualidad según la Organización Mundial de la Salud y sobre lo que separa la ley 26.150 para poder decir que la educación sexual debe y deberá ser integral y transversal. A mí tuve la muy buena fortuna de nacer en una casa donde la sexualidad se hablaba, se interrogaba, había respuestas, entonces también a mí me convocaba mucho algo muy interesante, que yo digo que nací aburrida porque nací en un pueblo, ¿no? Pero no para hablar mal del pueblo, sino porque yo quería diversidad cultural sin saber qué era eso. Pero me daba cuenta que había cosas, chistes, tabúes, palabras que decían los demás que traían risas. Entonces yo directamente acudía ahí a mi mamá, le preguntaba, y mis amigas se juntaban como legiones de personas a hacer preguntas, porque sabían que en mi casa había alguien que respondía, pero había otras casas que no se hablaba de sexualidad.
Pero bueno, me parece más interesante poder que puedas compartir vos, Mari, también el concepto de sexualidad que abarca esta ley, que es un poco poder entender. De hecho, bueno, yo trabajo como profe de teatro en Tempo y antes de meterme acá tuve la clase y cuando le decía a los jóvenes, a los adultos con los que trabajo, que íbamos a hablar era, ay, pero otra vez van a hablar de eso, como la ESI incomoda y está bien que incomode. La educación sexual integral tiene que incomodar, si incomoda, que incomode, pero que no se niegue, porque es un camino bellísimo para recorrer y para enriquecernos y para entendernos y poder comprender al otro. Así que nada, eso. Claro, yo lo que primero y principal quería decir que, bueno, si nosotros pensamos sexualidad ligada a genitalidad o a relaciones sexuales, vamos mal, porque por ahí no va el asunto. Eso también la incluye la sexualidad, incluye la genitalidad, incluye el tener una pareja, pero no es lo único. La relación sexual y la genitalidad es parte de la sexualidad. Hay otras dimensiones, que son esas las dimensiones que me parece que vamos a tener que empezar a tenerlos en cuenta para poder pensar en una educación sexual integral, como bien lo dijiste, que tiene que ver con este despliegue de ser un ser humano en un ambiente, o sea, todo lo que tenga que ver con lo biológico, con lo psicológico, con lo social, y todo eso nos va delimitando como personas sexuadas. Entonces, la sexualidad, cuando decimos vamos a hablar de sexualidad y nos ponemos serios, no, estamos hablando desde que el niño nace de que es un ser sexuado. Si negamos esto, entonces ahí es donde me parece que no vamos a poder empezar como a sacar los tabúes que tenemos en relación de hablar de sexo. Bueno, vamos a hablar de sexo, hoy vamos a ver cómo se hace el sexo. No. Entonces, si nosotros pensamos que la sexualidad es algo más integral, vamos a darnos cuenta que es esta interrelación con el otro, sea una persona del mismo sexo o del sexo contrario, o de lo cómo se perciba sexualmente, es una interacción ya sexual. Entonces, no podemos decir, vamos a hablar de sexo. Siempre hablamos de sexo. Entonces, si yo les quiero comentar un poco, por eso me dio la palabra, creo, Florencia, para decir qué es lo que dice la OMS, la Organización Mundial de la Salud. El término sexualidad se refiere, lo voy a leer porque si no, no me quiero confundir de texto. Maravilloso. El término sexualidad se refiere a una dimensión fundamental del hecho de ser humano. ¡Wow! Todo, o sea, ser humano es sexo, ¿ya? Vamos. Se expresa en forma de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, actividades, prácticas, roles y relaciones. Wow, yo no dije en ningún momento genitalidad, ¿no? Bien. La sexualidad es el resultado de la interacción de factores biológicos, psicológicos, socioeconómicos, culturales, éticos, religiosos y espirituales. Wow, estoy abarcando cada vez más. O sea, ¿qué es la sexualidad? Wow. Vamos a... Pero dice, finalmente dice, en resumen, la sexualidad se practica y se expresa en todo lo que somos, sentimos, pensamos y hacemos. Entonces, esta ley viene a decirnos que la sexualidad nos atraviesa. Entonces no podemos decir, hoy vamos a hablar de sexo hablamos siempre. Entonces, desde el momento que... De sexualidad hablamos siempre, de sexo hablamos a veces, de sexualidad hablamos siempre. Por eso. Wow, dice Analia. Bueno, Analia, listo, vamos, tú puedes. Wow. Bueno, nada, esto son una de las cuestiones que habla la educación sexual integral, desde ahí se basa para poder hablar de sexo, de sexualidad integral. Entonces no decimos que la sexualidad se habla a los, como yo si tengo que intencionar lo que me pasó a mí para saber qué era el sexo o la sexualidad, y bueno, más o menos cuando me hice señorita, me llevaron a hablar sobre qué, me hice señorita, sobre cómo era... Antes eras un ente. Una niña que no podía saber que no tenía algo entre las piernas y que los otros chicos tenían algo. ¿Qué pasó ahí? Bueno, entonces digo, la educación sexual integral viene a poner a sacar ese velo que había tan tapadito, que era decir, no, de esto no se habla.
sí, de esto se habla desde el jardín, de esto se habla para poder explicar sobre por qué hay diferencias, porque hoy por hoy no podemos hablar solamente de valores y mujeres, o sea, un lineamiento donde todos estamos tratando de construirnos para volver a construirnos sobre las distintas sexualidades y las diversidades. Entonces, por ahí me parece que es una de las cuestiones que estábamos hablando, Flor, sobre que podemos hablar de sexualidad en la discapacidad. Sí, estamos Bueno, hablando. Dale. sí, no, que justo la educación sexual integral, la ley 26.150 que rige nuestro país hace 12 años y que está implementada en espacios de educación formal y que es nuestra tarea también poder llevar todo lo que tengamos al alcance del programa nacional, tiene un marco teórico, tiene un marco legal donde se inscribe, que justamente no habla solo, digamos, de la sexualidad en sí, sino que, por ejemplo, una de las leyes que le hace de base, digamos, en la que se inscribe esta ley, es la ley de identidad de género, es la ley de los derechos los derechos de los niños, la ley de matrimonio igualitario, la ley contra la violencia de las mujeres, ¿no? Y así, tiene un montón de leyes que rigen en nuestro país, que para nosotros son moneda corriente, pero en realidad 12 años para atrás no es nada, es muy poco y hay mucho para recorrer. La educación sexual integral se inscribe en este marco teórico, en este marco legal, y viene a proponer 5 puntos fundamentales en los que digamos, se sostiene y nos permite entender que no es algo más para los educadores para hacer o para aprender, sino es cómo cualquiera de las áreas que yo abarque como facilitadora, como educadora, como hermana de mis hermanos, madre de mis hijos, amiga de mis amigos, pareja de mi pareja, o mis parejas, cómo yo me relaciono y me vinculo y hago valer mis derechos. Los 5 puntos, uno es valorar la afectividad, es el primero. Entonces ya en el punto de valorar la afectividad, estamos entendiendo que cualquier cosa que yo siento, como dice, ¿no? La sexualidad es todo lo que yo deseo, opino, pienso, me manifiesto, y valorar la afectividad, que es tan importante, no es solo decir, ay, qué lindo, cómo siento, ay, miren el niño, la niña, cómo se expresa, sino poder atravesar todo contenido para poder realmente resaltar y dar el lugar al debate, sea la edad que sea con la que estemos trabajando. Y viene a cortar entonces, si entendemos que la sexualidad se basa como primer eje en valorar la afectividad, estamos dejando de lado ya solo el hecho biológico, ¿no? Y solo el hecho de tener un sistema reproductivo, nuestros órganos, nuestra genitalidad. Entonces, el segundo punto es respetar la diversidad, que respetar la diversidad justamente en este entorno, en este contexto, en esta coyuntura que nos está tocando vivir, con esto de, bueno, movimiento mundial después del asesinato de George Floyd, que nos hace mirar desde afuera, que si bien cualquier acto contra la vida de cualquier persona es atroz, me parece que estar mirando y reflexionando sobre discriminación, sobre racismo, porque lo vemos desde afuera, es sumamente hipócrita, siendo que estamos en Argentina, donde la discriminación todavía está súper arraigada, donde los sectores más vulnerables siguen siendo los más afectados, y donde se mira de costado y uno trata de salvarse. Algunos tratan de salvarse algunos mismos. Y después, respetar ahí hay una pregunta que después vamos a responder. Respetar la perspectiva de género, ¿no? Diverso es todo. La perspectiva de género viene a hablar un poquito más de lo que yo deseo, cómo me muestro, cómo me construyo y hacia dónde va mi deseo. Después sí, recién después en el cuarto punto es cuidar el cuerpo y la salud, y el último punto es ejercer nuestros derechos. Entonces, como la ESI es una ley, es nuestro derecho conocerla, es nuestro derecho ser formados, y es nuestro derecho ejercerla en ámbitos formales y no formales, en planificaciones de docentes y en planificaciones de facilitadores de talleres, para poder charlar de ESI en familia, con colegas, para seguir poniendo sobre la mesa. Y una de las grandes cosas que el poco material que hay hasta ahora de ESI sobre discapacidad
es que viene a develar algo que parece que muchos quieren como tapar, que es que cualquier sujeto es sexuado, y esto incluye a todos los sujetos, con discapacidad y sin discapacidad, ¿no? Entonces, ahí empezamos a ponernos en tema, de decir, la sexualidad se habla, se educa, se comparte, se busca la manera de abordarla y no se niega, no se tapa o no se infantiliza, que es lo que pasa con discapacidad, ¿no? Infantilizar la sexualidad. Y la verdad es que tenemos un montón de experiencias vividas juntas en lo que es la fundación. No sé si querés mencionar alguna, por esto de que cuando uno niega un conocimiento, cuando uno niega un derecho, cuando uno niega la responsabilidad, cuando hay silencio ante un derecho, hay violencia, ¿no? Porque no saber que uno tiene un conocimiento que puede poner en juego y negarlo es un acto de violencia, ¿no? Entonces, tenemos muchas experiencias y no sé si, Mari, que querés compartir algunos de los hechos que han puesto en riesgo incluso la vida de las personas con las que nosotros trabajamos, por negar el derecho a la sexualidad libre. Bueno, si me dejas hablar, dale. Puedo hablar todo ahora, listo. No te quiero interrumpir porque si no se superponen los sonidos. Bueno, no, yo te estaba diciendo al principio que por ahí la tensión entre como yo como educadora, yo como profesora de taller, yo como psicóloga, yo como orientadora, como docente, primero tengo que pensar cómo fui instruida en lo que es la sexualidad para poner en tensión sobre lo que yo voy a poder repetir, porque si yo estoy llena de tabúes, voy a repetir mis tabúes. Entonces es ahí donde primero hay que ir tensionando para poder lograr empezar a hablar sobre lo que es la sexualidad de una manera desde los derechos, como bien lo dijiste vos. Después, abordar lo que es la educación sexual en las instituciones. Y esto significa, bueno, que hay una ley, que la ley nos ampara, que nosotros no podemos decir, bueno, vino alguien y dijo que a alguien le tocó y nosotros miramos como profesores para otro lado y no lo vemos. No, hay que empezar a abordarlo y no hace falta que venga la psicóloga, el trabajador social o el psicopedagogo, la directora de la institución para empezar a hablar. Todos tenemos la posibilidad de hablar de sexualidad, siempre y cuando estemos por lo menos teniendo en cuenta de qué se trata esto. Por eso es la educación la educación sexual integral, ¿no? Entonces, o sea, todos tienen la voz para poder hacerlo, ¿sí? Porque por eso se habla de que, bueno, que la educación lo tiene que hacer desde vos, que sos profesora de teatro, yo que soy psicóloga, y también no dejar afuera todo lo que es lo primero, que es la familia. Familia es lo primordial en todo esto. Entonces, para llegar a acuerdos con ellos es que hay que hacer talleres, hay que hablar con los padres. Nosotros hemos hecho en la Fundación Tempo un par de talleres para hablar justamente sobre esto y para contarle a los papás que siempre y cuando los jóvenes trajeran algún tipo de circunstancia que quisieran hablar sobre la sexualidad o pasara algo, nosotros no nos íbamos a quedar callados, que esto se iba a abordar y que ellos también tenían que estar tranquilos, que nosotros no vamos a hablar de cosas que ellos no saben, sino de las cosas que ellos quieren saber, porque acá también hago un paréntesis para poder pensar que nosotros trabajamos con discapacidad mental. Hay otras discapacidades que tal vez no tengan la misma problemática de hablar de la sexualidad. Cuando hablamos de discapacidad mental, tenemos discapacidades que tal vez, o personas que tal vez tengan un problema de comprensión mayor o menor. Entonces, evidentemente, si tenés mayor problema de comprensión, no vamos a hablar de cosas que tienen que ver con la interpretación de cómo es el acto sexual, por ejemplo, sino vamos a hablar de la afectividad, de la forma de conectarme con el otro. A veces el otro ni siquiera es alguien que yo pueda reconocer. Entonces, ¿cuál es el límite? El límite es que el joven pueda decir lo que sienta y cómo lo quiera decir y cómo lo pueda empezar a vivenciar. Y no decir, bueno, él no puede, no entiende, no le hablo. No. Acá justo habían hecho una pregunta con respecto a eso. Que dice, siendo que bueno, que la ESI es un derecho, ¿qué pasa cuando los padres no están de acuerdo con lo que se habla de sexualidad en una institución?
cuando no estás de acuerdo, quedás encerrado en no estar de acuerdo porque es una ley nacional. Entonces, si hay silencio pedagógico, hay violencia. Es mayor la violencia que ejerce alguien que se niega a darle información fehaciente sobre sexualidad a cualquier persona que una institución tratando de crear un puente entre de qué manera ir buscando, como decía Marilena recién, ir trabajando sobre estos distintos puntos de la ESI. Entonces, a quien le moleste, seguirá molestándole, y como institución, en el caso de Tempo, sé que es un trabajo constante llegar hacia las familias, que sabemos que con discapacidad estamos hablando también de que se pone mucho en tensión qué es lo público, qué es lo privado, qué es la intimidad, siendo que también hay cuerpos que deben ser ayudados y auxiliados en todo tipo de quehaceres cotidianos, y está bueno ponerse ahí. Y justo abajo, por causalidad, dicen, qué bueno eso, en cuanto a discapacidad es interesante empezar a confiar que el joven y el adulto con discapacidad crea vínculos afectivos con gente que uno no conoce. Respetar estas relaciones es importante, dicen. Tal cual. Hay que empezar a respetar, y tal cual, como dicen ahí, es ley. Entonces, a quien quiera negar el derecho, como es ley, también es un derecho ejercer, capacitarnos y capacitar a los demás. Entonces, donde hay silencio pedagógico, hay violencia, y esto es así. Por eso yo creo que esto que decís es importante. O sea, si hay familias que todavía no pueden hablar de esto o no se atreven todavía a expresar sobre la sexualidad, hay que poder hacer puente, poder hacer talleres, poder explicar, porque tal vez a vos te dijeron, bueno, la sexualidad es esto, y vos pudiste de alguna manera entenderlo, pero, qué sé yo, a mí nunca me hablaron de sexualidad, y la sexualidad era, bueno, te haces señorita y nada más, y después nada más. Nunca me dijeron, mirá que vas a tener relaciones sexuales, mirá que va a ser lindo, mirá que vas a tener hijos. Y si no quería tener hijos, y bueno, igual, tenía que tener hijos, era mujer y voy a tener un hijo. Nadie me habló del abuso sexual, que a nadie te puede tocar el cuerpo, que nadie te puede decir cosas que no te gustan, que te tiene que respetar tu papá, tu tío, tu primo, el señor de afuera, porque todo lo que es abuso está a la orden del día. Con lo cual, a mí me parece que tenemos que estar muy en perspectiva de pensar que si no educamos sexualmente a los jóvenes, corremos el riesgo a que sean abusados. Una vez que alguien sepa, porque el conocimiento te da saber, y el saber te da posibilidad de decir, esto no me gusta, o esto sí me gusta. A esto yo quiero, esto no quiero. Sí, Yo me y someto. también esto de tratar de salir un poco de ese canon preestablecido de el joven con discapacidad es una persona sexuada o menos sexual que alguien normal, o también hay algo sobre el que la ley, que es maravillosa y que viene a poner en luz sobre eso, que es la presunción de la heterosexualidad, ¿no? Como docentes, como facilitadores, como cualquier persona que imparte y comparte y crea algún tipo de espacio de diálogo, presumir, por lo menos, no sé, las formas de educar en sexualidad fueron cambiando, hasta la ESI muchísimo más, pero bueno, no sé, en una época a mí me separaban hombres y mujeres y me explicaban lo mismo. Bueno, tu sexualidad va a estar completa cuando un día decidas tener un hijo, estos son los medios para no tenerlo, pero nunca nadie indagaba o me permitía decir yo, ¿por qué presumen mi heterosexualidad? Y en discapacidad la presunción de heterosexualidad es como, o sea, sí es difícil, digamos, trabajarlo entre nosotros mismos, y más y como el panorama de poder poner sobre la mesa una diversidad, una perspectiva de género diferente al binarismo hombre-mujer heterosexual, es totalmente complejo, pero sigue siendo un camino a construir. O sea, es importantísimo también hablar de eso. Es un angelito, yo odio ese discurso. Retomando un poco todo esto de las anécdotas que tenemos dentro de lo que es nuestro espacio de trabajo, hay algo que o sea, yo no puedo creer a veces que hay muchos chicos o muchas chicas
que nunca en su vida han pisado, y ahora pueden tener 40 años, el consultorio del ginecólogo. ¿Y el ginecólogo por qué? ¿Y por qué no? Si no tiene relaciones, ¿para qué va a ir al ginecólogo? Y perdón, uno se puede enfermar, puede tener un cáncer de útero, puede tener un cáncer de ovario, puede tener algo, si no hacemos el Papá Nicolau, como ya lo decía Tita Merelo hace 1950. Bueno, ¿y qué pasa que no las jóvenes con discapacidad desde los 15, desde los 14, desde el momento que le viene la menstruación en adelante no hacen una consulta? ¿Por qué vamos a esperar que sea irreversible el cáncer que le van a detectar en ese momento? Porque, recién fui, hoy tengo 70 años. No, viste, hay que empezar a pensar que uno tapa todo esto, pero también hay un problema biológico, también hay un problema psicológico y también hay un problema psicosocial, por lo que venimos viendo. O sea, podemos estar encerrando una enfermedad y no verla, y es porque no lo usan, no tienen nada entre las piernas, ya está. No pueden, las tetas no están, punto. No podemos tener cáncer de mama, por ejemplo. Bueno, el lado psicológico es no se pueden tocar, no van a sentir nada, no lo dejemos íntimamente, le cerramos la puerta, no le abrimos la puerta, no, vamos a ver qué hace en el baño. O sea, este es el tipo de invasión que los jóvenes tienen a diario porque muchos no toleran la sexualidad de la persona con discapacidad. Y por otro lado, el estar afuera, como he escuchado a algún padre de alguna joven que ha ido a Tempo, donde dice, no, ella es muy linda, pueden abusar de ella. Entonces yo le pregunto, sí, es muy linda, pueden abusar de ella, siempre y cuando vos no le des herramientas para empezar a defenderse. Entonces, si no sabe que alguien le puede decir algo que ella le puede incomodar o le puede tocar algo que a ella le puede incomodar y ella solamente se calla y no puede decir nada, entonces estamos en el mismo núcleo vicioso, en este círculo donde no podemos decir más de lo que decimos. Entonces, volvemos al punto. Son jóvenes, no son niños. Y si son niños, también merecen y tienen el derecho de recibir la educación sexual integral. Entonces, desde muy chicos, tengan o no discapacidad, las personas tienen que estar pudiendo saber de qué se trata esto. Por eso, para mí la ley es fundamental, porque nos pone en jaque a todos. A mí como directora de la fundación, a vos como profesora de un taller, a los padres como padres de sus hijos, de cualquier edad que tenga y que sea, que tienen que empezar a empezar a hablar de la afectividad. Es tan difícil. A mí nadie me dijo, mira, que querer significa que te van a mimar, te van a tocar, te van a dar besos, te va a gustar. No. Y esto es algo que también se trabaja mucho en la ESI, en los adolescentes, en la escuela secundaria, porque muchas veces ellos tampoco pueden hablar sobre lo que les pasa afectivamente. Los machitos son machitos y se la tienen que bancar, y las mujeres son mujeres y se les tienen que someter. Entonces, por suerte eso está cambiando, por suerte está cambiando. Hay otros ejemplos, pero sí, es así. Y esto de la importancia de poder dar conocimiento, porque estamos pensando en una persona en la que nunca fue a un profesional de la salud porque como no tenía relaciones genitales, o no se sabía, o no había penetración, o no había un intercambio con otro sujeto, se le niega el acceso a la salud o se lo infantiliza llevándoselo al pediatra, como está diciendo ahí justo Gaby, ¿no? Como, bueno, no, tiene que ir al pediatra, y de repente no. Y también esto del conocer, sí, como empezamos la charla, digamos, incomoda, bueno, lamentamos su incomodidad desde cualquier institución, desde cualquier escuela que aborde la ley, que aborde realmente la semana de la ESI, no sé, justo ayer pudimos trabajar el 3 de junio, ¿no? Que se conmemora el quinto aniversario de la primera marcha de Ni Una Menos, después esa semana atroz que se sigue repitiendo, justo cuando a la noche nos sale la noticia de Chubut y esta violación como desahogo sexual. Es atroz, la lucha es muchísimo, queda mucho por recorrer, pero queda mucho por dejar de infantilizar y por ponerle nombre a las cosas, ¿no? Cuando no hay una manera de comunicarnos a través del lenguaje,
hace poco también pasaba esto de una de las jóvenes que está en una de las escuelas donde trabajo, le había venido su periodo, digamos, y ella no tiene manera de comunicarse a través de la palabra, ¿no? Entonces, se ponía en jaque esto de que la familia decía, bueno, no, le pusimos los apósitos, ella se puso nerviosa porque vio sangre, ¿va a quedar ahí? ¿O yo voy a buscar las maneras de poder trabajarlo en mi planificación, el personal de higiene que está en la escuela, con la familia? ¿Va a quedar solamente en que esa chica no comprenda por qué es los que se generan en fundaciones, con amistades, a través de internet, los vínculos que se generan, por supuesto que tenemos que estar atentos de todo lo que nos llame la atención, pero hay que poder generar ese acceso a la información segura y fehaciente, ¿no? Aunque nos parezca que, porque en muchas familias lo que pasa es que es en vano, ¿no? Como, ¿para qué me voy a incomodar en hacerlo? Y en realidad todas las experiencias de campo que hemos tenido siempre son muy enriquecedoras porque generan la ESI como hace que uno se pueda primero replantear su propia sexualidad, nos lleva a poder ponernos en el lugar de, ¿y a mí cómo me hablan de sexualidad? ¿Yo qué voy a construir entonces con mis alumnos e hijes? ¿No? Como sea la condición que sea, depende de cada uno de nosotros. Así que un poco es eso. No sé si alguien quiere compartir algo, porque hay algunas preguntas. Pareciera que dice, posibilidad de ser homosexual o transexual en una capacidad, es una capacidad de personas sin discapacidad. Hay una serie, a mí me gusta hablando, que se llama Paquita Salas, que es alucinante, no habla de ESI, pero hay un personaje que aparece en muy pocos capítulos, que es un joven con síndrome de Down, que se autopercibe mujer y durante la serie cambia su género, y hay una tensión entre el padre, y me pareció alucinante que una serie lo pueda poner, ¿no? Como esto que dice Analía ahí, porque la ESI, con todo el material que tiene, que es súper abarcativo, sigue hablando de binarismo, sigue hablando de hombre y mujer, así que también es un camino a veces un poco solitario, pero hace también seguir pudiendo encontrarnos y construir nuevas miradas y romper los binarismos. Exactamente, porque a mí me parece que muchas personas con discapacidad, muchas jóvenes o muchos hombres o mujeres, tampoco tienen definido si les gusta hoy, mañana, pasado, hombres, mujeres, no lo tienen definido y, y no por eso, digamos, esto esté bien o mal, digamos, es una elección y la elección de cada uno creo que tiene que ser respetada. Acá dice Carmen, claro, la importancia de poner en palabras con personas con discapacidad y los padres. Sí, seguramente es muy importante esta atención que tenemos que lograr y a poder acordar para poder llevar para poder llevar a un acuerdo y acercar un poco más a lo que hay que hacer de lo que se viene haciendo. Que no es fácil, que todo el tiempo estamos trabajando para que esto ocurra, pero bueno, la intención es llegar a eso. Sé que es difícil y sé que por ahí nosotros trabajamos con jóvenes de, no sé, de 20 a 40 años, jóvenes y adultos, y los padres tienen 50, 70, y también vienen de una generación donde esto casi ni se hablaba, o no había palabras, o no había forma de hacerlo tan natural tal vez como lo pude haber hecho yo con mi hija y con mi hijo. Entonces creo que ahí también hay un tema a respetar en las familias. Hay familias que pueden, hay familias que todavía les cuesta un montón, como también hay familias que dicen, no, a mi hija no quiero que le hablen. Bueno, perfecto, no se hablará, pero el tema está y todo el mundo está hablando. Entonces, ella está ahí, escuchará en todo caso y verá que si vos no podés darle una palabra, ¿cómo será que va a terminar diciendo, bueno, sí, no entiendo nada, o no me gusta lo que están hablando, o este lugar no es el lugar para mí? Parece que Florencia se nos fue. Sigo leyendo las preguntas. La serie se
computadora para poder decirle bueno, dice, hay que poner palabras para incomodar. Ya lo creo, sí, yo creo que sí, hay que empezar a poder poner esas palabras que nos ayudan sí, a perder los miedos, exactamente lo que iba a decir. Porque si no incomodamos, si no empezamos a hablar y a decir, bueno, la sexualidad es todo, es desde que me percibo hasta que, desde que perdón, desde que yo nací, tengo un sexo. Entonces, desde ahí, esperen que la vuelva a convocar a Florencia. Desde ahí podemos pensar que, bueno, que la sexualidad se va construyendo desde el mismo momento que empieza la persona a tomar la teta de la madre, si quieren. ¿Por qué te fuiste? ¿Me dejaste sola? Hola. Buah. Y yo hablo sola, porque si se va, viste, yo hablo. No tenés buena señal, me parece, Florencia. Apagá internet, por favor. ¿Me escuchás? No, no me escuchás. Bueno, entonces, bueno, ir un poquito, sé que hay muchas tensiones y hay muchas cosas que se pueden hablar, ¿sí? Yo creo que el tema de los padres es un tema a trabajar y creo que los profesionales podemos trabajar mucho desde ahí. Cuando yo capacitaba a docentes, a mí me pasaba que la cuestión era tensionar esta situación de que el adolescente que quedaba embarazada tenía la única opción tener un hijo y ser feliz con su pareja. O sea, no había otra opción. Entonces yo pensaba, claro, si nosotros no tenemos opciones como capacitadores para lograr pensar que el joven o el adolescente o el adulto puede querer tener un hijo, y puede querer estar con su hijo, o puede que no lo quiera tener. Y bueno, ahí podemos entrar en miles de debates que no estaría hoy en este momento pensado hacerlo, pero bueno, la ILE es una de las cuestiones que también tenemos que tener en cuenta, muy en cuenta con personas con discapacidad, que tiene que ver con la interrupción legal del embarazo en personas que fueron abusadas o personas que no tuvieron, no quisieron tener violadas o, bueno, abusos sexuales, y que muchas veces llega muy tarde la autorización del juez para poder hacerlo, y esto es una ley. Entonces, cuando es una ley, directamente la persona que fue abusada y es violada y está embarazada, tiene que recurrir a esta ley para poder abortar si es que esto es lo que quiere hacer. Siempre estamos en esta, pero no tiene que ver con la cuestión ideológica, espiritual, si quieren, porque es una obligación y una ley que tenemos que cumplirla, nos guste a veces o no, como profesionales de la salud. Vos estás cumpliendo tu sueño, ¿no? Porque yo me desconecté y desplegaste. Chocha ella, chocha que me andaba mal internet. No bueno, ahí estás hablando de interrupción legal del embarazo, vi que te decían aprovechar la hora, nada, bueno, gracias. La próxima, un conversatorio solo. No sé, se me cortó varias veces y aparte yo pensaba que estaba yo hablando estupenda y no estaba hablando estupenda. Dice Gabriela si la ley habla de el casamiento con personas. No, la ley habla sobre que todos tenemos posibilidad del conocimiento sobre lo que es sexualidad. El casamiento. No, pero sí, no habla del casamiento en sí, Gaby, pero sí habla del el trabajo de, digamos, la responsabilidad de las familias en poder acompañar el deseo de cada uno de los sujetos. Después, en tanto casamiento, creo que ya tiene que ver con otra rama legal y otro acompañamiento jurídico que ya vieron que al final las decisiones terminan cayendo en manos de la gente que usa corbata, pero tiene que ver un poco sí con que si estas personas tienen la potestad de poder vivir solas y manejarse sin peligros y bla. Pero no, la ley no habla del casamiento, sí apoya
y propicia que se respete la intimidad e incluso que se generen espacios de intimidad para personas que necesiten algún tipo de asistencia. Por eso es todo información. Y por eso esto que decían, el derecho de que los padres hablen, sí, pero dice, así los padres no quisieran, en espacios formales o no formales, vamos a seguir insistiendo, por lo menos en lo que a mí compete, voy a seguir insistiendo un montón con la ESI, Marilena también, y a fin de cuentas, todo tipo de conocimiento, todo tipo de trabajo que abarque cualquiera de estos 5 ejes va a venir a alivianar y a allanar caminos, al contrario a lo que piensan las familias quizás al inicio, ¿no? Sí, porque cuando uno dice, no, pero si yo hablo, lo va a querer hacer. No, pero si vos no hablás, le va a pasar cosas que vos no sabés. Entonces es preferible que pueda contar con vos, que te pueda venir a decir, mira, me la pasé mal, no me gustó lo que me hicieron, estuve con un orientador y me tocó, y si yo no digo nada, el otro tiene un poder sobre mí, y entonces yo no hablo porque el otro es el adulto, es el que me tiene que cuidar, es el que me tiene que contener, y no, entonces no digo nada, porque si digo algo, la que queda mal soy yo. Entonces, yo creo que esto es algo que genera, vuelvo al punto, ¿no? A un círculo vicioso donde si no logramos empezar a cuestionarnos primero nosotros y empezar a hablar de lo que nos cuesta entre nosotros, por eso este espacio que hoy estamos inaugurando de hablar sobre ESI, nos va a llevar un montón de tiempo, porque podemos hablar un montón de cosas. Hoy quisimos como hacer como el entre al conversatorio, pero la verdad que si vamos a... Ahí, Vicus, antes de que se me corte y vos hagas tu soliloquio, había recomendado la película Gabriel, que también habla de una joven con discapacidad que expresa su deseo de poder llevar adelante una vida de pareja sexoafectiva de la forma más, no quiero usar esa palabra de porquería, pero de una forma efectiva, digamos, y están recomendadas. Hay un montón de cosas para leer, está para leer incluso primero la ley antes que nada, así que también vamos a poder dejar ahí en el perfil de la Fundación info para compartir. Y no sé si alguien le contestó a Jime, pero la serie es Paquita Salas, que la amo, que no habla de sexualidad, pero hay un personaje con discapacidad trans que se llevó mi corazón. Y que sí. Sí, hay varias, hay también, si nosotros empezamos hay una capacitadora a la cual recomiendo que se llama Silvia Peirano, que da cursos sobre personas que asisten a personas con discapacidad y sobre todo las motrices para tener acto sexual, ahí sí. Pero bueno, hay distintas formas de que los jóvenes con discapacidad puedan ejercer su sexualidad. Exactamente, como quieran. Algunos padres, algunas madres están más flexibles y saben que esto puede pasar. Entonces, bueno, para mí el eje en discapacidad, antes que nada, es trabajar con los padres y hacer estos puentes para que logremos entender qué tipo de sexualidad puede vivir su hijo. O sea, no hay una sola forma de trabajar esto, y me parece que en discapacidad... O también podemos hablar con las madres para la sexualidad de sus hijas o de sus hijos. Hijes. No dejemos de hacerle caso a la RAE, que mirá, ya desde el inicio se llama Real Academia Española. Entonces, la lengua es lengua viva. Vamos a usar la E. Esa es una duda de la ESI también. Que se usa y es la lengua. Hay una duda, el otro día me preguntaban sobre el uso de la E, me rebotaron un trabajo, bueno, tuve discusiones, pero me rebotaron un trabajo porque estaba todo escrito en E. Para la ley, cuando nosotros nos capacitamos en 2017, el lenguaje inclusivo hasta el momento era en una misma oración incluir todos y todas, que en ese momento fue atribuido solamente a un discurso político, que en realidad era una funcionaria pública, Cristina, que estaba haciendo uso de lo que la ley que se sancionó, pero todos y todas, los y las, eso para la ESI es lo inclusivo. El uso de la E es un uso de lengua viva, es un uso de mutación y de poder entender que
dentro de los y las se sigue reproduciendo el binarismo y en tanto uno lo quiera usar es correcto. Después sí, hay espacios donde nos chocamos con las resistencias de las autoridades, pero y para poder seguir generando resistencia en el caso que se quiera. En el caso que no, el lenguaje inclusivo que utiliza la ESI es los y las y los. Y también la X, es una de las salvedades que también se está utilizando ahora. En vez de las, es la X que reemplaza la A o la E. Y esto, lógicamente, va de nuevo para las personas adultas que muchas veces se enojan cuando utilizamos ese tipo de lenguaje porque la RAE no lo está pudiendo todavía incorporar. Pero bueno, ustedes saben que el uso hace a la costumbre, entonces empecemos a usarla para que prontamente ya estemos todes y todas y Ahora te metiste vos sola en un lío, ¿te das cuenta? Pero bueno, todos, es algo, todas. Pero bueno, hay algo también que seguramente Marilena va a seguir con su conversatorio con distintos profesionales. Si hay preguntas, larguen, que estamos en la recta final y nos encantan las preguntas. Sí, me emociono. Pero hay algo... ¿Qué? ¿Qué dijiste? Bueno, te perdí. De nuevo. Que hagan preguntas si quieren, que estamos en la recta final y que hay algo muy interesante en esto de seguir trayendo profesionales, seguramente que hablen de distintas cuestiones con respecto a lo que es el funcionamiento de la fundación o la discapacidad en sí. La palabra inclusión, que a mí por lo menos me sigue doliendo tanto porque sigue siendo un campo de batalla para poder pelear tanto, porque parece que inclusivo viene vamos a incluir, y en realidad estamos, bueno, justo el conversatorio de la semana pasada está re interesante para que lo vean también ahí con respecto al trabajo, discapacidad y inserción laboral, pero también hay algo que la ESI le pone luz, que no sé si alguien está consciente del lenguaje, vieron que se está eliminando ya lo que es la palabra tolerar, que esto de respetar la diversidad viene un poco a poder por fin empezar a borrar esa palabra, que tolerar significa, bueno, está bien, hay alguien que es distinto a mí o que tiene otras capacidades, voy a tolerarlo, es decir, a mi pesar. En cambio, la palabra respeto ya viene a ponerme en juego, incluso para les compañeros, para las docentes, para los profesionales que trabajan en cualquier fundación, escuela o donde laburen juntos y juntas, poder empezar a hablar un poco más de respeto y no de tolerar, ¿no? Porque parece que con todo lo que está pasando es, hay que tolerar, no, hay que respetar, basta de tolerar. El tolerar sigue poniéndome a mí adelante con mi ego y mis prejuicios. ¿Qué dice Analía Dinuila? No, hay una intervención que hizo Marina que me interesó mucho destacarla ahora. ¿Está Marina? Hola, Marina. Hay muchos temores a despertar la sexualidad en las personas con discapacidad. Y eso acuerdo totalmente. Hay muchos temores a que se despierten. ¿Y qué pasa si se despierta? La sexualidad está despierta desde que nacemos, entonces no se despierta nada, lo que se despierta son los padres y las madres y las familias o tutores o quien sea, de poder facilitar. Justo viene con lo que están poniendo acá, que dice, ¿qué opinan sobre que lleven a los jóvenes con discapacidad a tener sexo con un trabajador sexual? Perfecto, las trabajadoras sexuales que se ocupan de justamente asesorar y acompañar en un campo súper complejo y con todos los cuidados, es una de las opciones que están al alcance para poder facilitar una vida sexual activa, si se quiere, ¿no? De tener genitalidad, pero no es sexualidad. No, vida sexual activa genital, en tanto acto sexual en sí. Exactamente, entonces... No, esa bien, que yo, Flor, estoy de acuerdo, no sé qué opina Marilena, yo estoy totalmente de acuerdo, es maravilloso. No, a mí me parece que sí, es parte de la genitalidad y de la genitalidad activa, pero lógicamente no es la sexualidad, lo que estamos hablando acá es de ESI, entonces sí, seguramente es parte de lo que vamos a tener que empezar a hablar, y es lo que yo decía, y por ahí Gaby me corrigió, es
Silvina Peirano. Ella hace mucho tiempo que trabaja sobre el tema de formar gente para poder tener posibilidades, las personas con discapacidad, de tener sexo. Entonces, bueno, estamos hablando de acompañantes sexuales. Que bueno, también hay otra película, bueno, si quieren podemos ir rescatando películas con las trabajadoras sexuales, que en este momento no me acuerdo cómo se llamaba. Si vos te No, podemos acordás, hacer una charla con el trabajador sexual. Yo ya apuesto más. va, está bien. Eh, Se ve que pero hasta bueno, ahora nada. está hablando el ¿Cómo? señor, hasta ahora está hablando el señor presidente, porque seguramente nos va a decir que nos vamos a quedar 3 meses más adentro, cosa que a mí me interesa muchísimo, porque así podemos Creo seguir que teniendo. también hay que ver dónde viene el deseo de tener sexo. A veces es decisión paterna para que sus hijos descarguen. Ay, esa palabra justo ahora, qué impresión. Pero también avasallar la psiquis si no hay palabra que... No, en tanto la persona manifieste que tenga deseo y hay alguien que facilite ese encuentro, siempre, no porque alguien imponga que tiene que ir a tener una relación sexual. A eso me refería yo, en tanto el sujeto exprese el deseo y la familia lo facilite, yo estoy de acuerdo, ahora tal cual, pero esto pasa lo mismo con jóvenes compañeros míos de secundaria que en su momento los padres los llevaban a tener relaciones con trabajadoras sexuales para que debute, digamos, era algo más impuesto del deseo real. Ahora, si se trabaja, digamos, sobre esto y alguien manifiesta realmente quiero ir a tener relaciones sexuales, yo estoy de acuerdo en que se haga, pero no, como imposición, nada. Eso es una otra forma de dictadura. Eso es horrible. A qué le podemos dar entidad si sigue siendo algo impuesto? No, eso no. Bueno, Flor, hasta este momento llegó la hora para que nos despidamos. Anda a Muy escuchar bien, lo me que dice encantó. Vaya. Bueno, y gracias a todos los que estuvieron presentes. va a quedar grabado para la eternidad en el Instagram en vivo de Tempo, así que vas a poder Maravilloso. escucharte como lo lindo que te escuchás. Bueno, Bueno, saludar a muchas todos, gracias. hasta el próximo, Gracias. hasta luego. Adiós.